Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy vamos a conversar con un mexicano que tiene una serie de características realmente excepcionales y particulares. Ha sido un servidor público durante mucho tiempo, un servidor público en el área de la salud, un servidor público especializado en salud pública, médico de origen, pero también ha sido un servidor en la Universidad Nacional Autónoma de México durante mucho tiempo. De tal manera que es una combinación extraña. Hay muchos servidores públicos que brincan a la administración, pero universitaria o viceversa, pero no con tanto desarrollo en ambos niveles. Es una persona que además ha tenido una militancia política desde hace mucho tiempo que todo el mundo conocíamos, pero que era una militancia, diría yo, discreta. Me refiero concretamente a José Narro Robles, ex secretario de Salud y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex director de la Facultad de Medicina, ex jefe del departamento, y podríamos así seguir. José, qué gusto tenerte en esta mesa. Es un gusto, estimado Federico. Gracias, Carlos, por la oportunidad de estar con ustedes. Seguro voy a aprender y seguro me voy a divertir. Pues muchas gracias. Qué bueno que viniste. A ver, ahora estás en una nueva aventura, digamos, intelectual, política, personal, que es buscar la presidencia de tu partido. Es decir, después de la muy compleja y triste elección para un priista del julio del año pasado, hoy quieres encabezar a tu partido. Entonces, la primera pregunta que yo te querría hacer es ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Con qué objetivo? Uno podría decir, el PRI pues ya va de salida porque Morena ha ido ocupando una parte de ese espectro político tan amplio que en su momento tuvo el PRI. ¿Por qué quieres encabezar tu partido ahora? Por muchas razones. La primera es porque yo creo en la democracia y creo que a la democracia le resultan indispensables los partidos políticos, las oposiciones. Y creo que se requieren partidos fuertes para tener una democracia más fuerte. Y se requiere una posición madura, sensata, franca, pero muy clara. Una oposición que pueda decir sí cuando hay que decirlo, pero también que sepa decir no, así no, de esta manera no se debe avanzar porque representa un riesgo, porque en realidad es un retroceso, porque no le conviene a la sociedad. Y finalmente, porque el partido sufrió la peor derrota electoral y tenemos que entender las razones por las que la sociedad no nos dio la confianza y corregir los errores. Y yo tengo la impresión, si no lo hubiera hecho, que un perfil como el mío puede ayudar a dar los cambios, a transformar al partido y a emprender una nueva etapa del PRI. Ahora, José, la crítica al PRI fue muy franca, muy abierta, básicamente corrupción, básicamente, diría yo, desvíos de dineros públicos, pero también es cierto que hay una historia del priismo que se perdió en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque había habido una economía que crecía razonablemente bien, porque hubo cambios estructurales muy importantes. ¿Cómo piensan ustedes recuperar eso que se perdió, esa herencia importante, y matizar lo otro? A ver, primero empiezo por el matiz, que no debe ser matiz, debe ser un cambio de fondo, radical. Tenemos que contribuir a erradicar la corrupción del país, porque el problema de la corrupción no es el problema de un partido político, no es el problema del PRI, y no es de todos los priistas. Esa es la verdad. Pero tenemos que ser implacables y no tolerarla, absolutamente intolerantes con eso, con los excesos, porque se cometieron muchos excesos y la gente observa, ve, analiza y por supuesto no está de acuerdo con eso. Entonces, eso hay que recomponerlo de fondo. Y lo otro también es muy importante. El PRI o en el PRI o desde el PRI se cometieron errores a lo largo de 90 años. Es una obra humana,
es una institución. Es más, una institución aquí con expertos que empezó siendo un partido de Estado, que después fue hegemónico y que finalmente se ha convertido en un partido del sistema de partidos, pero que hizo grandes cosas y que no hemos sido capaces de recuperar a lo largo de este siglo, por lo menos. El PRI fue el hacedor del sistema institucional de grandes instituciones del siglo XX. Sin duda, pero el sexenio pasado lo que mostró es que podía hacer esas reformas estructurales y al mismo tiempo tolerar una serie de prácticas de corrupción horrendas. En el momento en que se empezó a escuchar que tú podías ser el candidato del PRI, el presidente te dedicó una mañanera. Y dijo que había... No. ¿No fue en la mañanera? Dos. Dos. Dos mañaneras. Sí. Y dijo, seamos precisos, Sí. y dijo que había desvíos en el sistema de salud, que se tenían que investigar. En la política en general no hay casualidades. Seguramente fue una señal, porque el gran problema para el PRI es encontrar un líder con experiencia y que no tenga ninguna situación que pudiera, pues, salpicar lo que se requiere ahora, un presidente del PRI que no tenga mancha. Sí. Yo lo he dicho muy claramente en torno al tema de los medicamentos. He explicado lo que le corresponde al secretario, o le correspondió al secretario de Salud. Yo he explicado cuál era el sistema de la compra consolidada que organizaba, administraba y llevaba organizadamente el Instituto Mexicano del Seguro Social y los otros mecanismos complementarios, incluida la descentralización de los servicios que le deja a las entidades federativas capacidades para comprar los medicamentos. Eso yo lo he aclarado perfectamente bien y ni fui omiso y mucho menos cómplice, como se llegó a decir. La semana pasada decías en una entrevista que pusiste muchas denuncias en la Contraloría de la propia Secretaría. Sí. Cuando yo encontré, y a lo largo de los poco más de 2 años, 2 años, 9 meses, que fui secretario de Salud, cada vez que encontramos evidencias de que no se comprobaba el uso de los recursos por parte de las entidades federativas o que había alguna presunción de un acto irregular de orden administrativo, actuamos por la vía administrativa, 1, o 2, en el primero de los casos, por la vía penal. 70 denuncias por un monto de más de 1,150 millones de pesos que fueron denunciados y que le correspondía a la Procuraduría General de la República en aquel tiempo investigar. Ahora, José, tú andas recorriendo la República, andas visitando a los militantes priistas. ¿Cómo te los has encontrado? ¿Qué te dice? Porque en parte esto que parece un ejercicio ya muy común, nutre de información a quien quiere ser dirigente de un partido político. Sí, ¿Qué te has encontrado? Sí, ¿Cómo duda. está el Sí, sin ánimo? duda. Es algo que, Federico, podríamos decir hasta paradójico, porque en un mismo sitio, en una misma reunión incluso, por ejemplo, me pasó en Baja California, en Tijuana, cuando me reuní con representantes de la militancia. ¿Qué encuentras? Quejas, dolor, desesperanza, malestar profundo, mucho enojo, divisiones. Y junto a eso, y curiosamente entre los jóvenes de 30 años que me dijeron, nunca le hemos dado la mano a un gobernador de mi partido, de nuestro partido. Bueno. Claro, se están California. cumpliendo 30 años claro. y estos jóvenes tenían 30, 32 años. Bueno, pero con mucho entusiasmo, convicción, con el brillo en los ojos, dispuestos a trabajar, convocando a los adultos, o una maestra que me dijo, a ver, doctor, yo tengo 70 años, nací priista, porque mi padre lo fue, mi madre fue priista. Nací priista, me voy a morir priista. Tengo 70 años de ser y sigo convencida. Ingresé a los 16 años al partido y aquí estoy. Entonces, encuentra uno esta doble condición de enojo y desesperanza, porque lo hay, y por otro lado, expectativas, ánimo, deseo de cambio y de persistir en el compromiso. Corrijamos, dicen muchos,
los grandes errores. Y yo digo, el número uno, el error o el problema número uno se llama simulación. Si en el partido no dejamos de simular, yo creo que esto no se va a arreglar ni con la militancia y mucho menos con la sociedad. Ese es sin duda un gran reto, pero el otro, que lo mencionaba un poco Federico en una de sus preguntas previas, es ideológicamente el PRI pues, fue el partido de la revolución, el partido del éxito, del desarrollo estabilizador, pero resulta que esas banderas son las del López Obrador, del viejo PRI, del PRI exitoso de los 60s e incluso de los 70s. Luego el PRI pues, también presidió esa debacle económica de los 70s y 80s, y es el PRI, por decirlo rápido, no me gusta el término, pero es muy elocuente, el PRI del neoliberalismo, el PRI de las reformas estructurales, el PRI que ahora simboliza, dentro de la lógica del presidente, pues todos los males son del neoliberalismo, o sea, también del PRI. ¿Cómo se puede posicionar hoy ideológicamente el PRI? ¿Queremos regresar al pasado desde el PRI y querrían competir con López Obrador en ese posicionamiento ideológico? ¿O quieren defender qué tipo de propuesta económica, social? O sea, ¿cuál es la sustancia? Sí. Yo tengo mi convicción en el sentido, Carlos, de que este tiene que ser un PRI que vea al futuro. Este es un PRI que tiene que pensar en lo que viene hacia adelante, que debe tener claridad en el tema de los jóvenes, en el tema de la agenda mundial, las migraciones, en el tema del ambiente, en el tema del agua, pero también en los grandes asuntos que no están resueltos. No está resuelta la pobreza, y la pobreza no es del neoliberalismo, ¿eh? La pobreza, la desigualdad, son asuntos que arrastramos con la historia. ¿Se acuerdan de Humboldt y su ensayo político sobre el reino de la Nueva España? Pasajes extraordinarios sobre la desigualdad. O los sentimientos de la nación, de Morelos. Ahí está la desigualdad y la pobreza. Entonces, hay pendientes y el partido se olvidó de las causas. Y hoy hay viejas causas que no importa, no son de nadie, son de un problema de México que los tiene que encabezar un partido como el PRI y nuevas causas. Los asuntos y los temas de los grupos que son minoritarios, pero cuyos derechos humanos tienen que ser tutelados. Entonces, es esta situación de contraste del pasado y el futuro en donde hay problemas, en donde hay causas producto de la nueva agenda, de las nuevas conductas, del nuevo pensamiento de la sociedad y también los asuntos de siempre. Ahora, unas cosas para mí difíciles de entender hoy al PRI es, pongamos el caso específico de la reforma educativa. El presidente Peña hizo una reforma educativa que me parece muy buena. Hoy no es muy popular decirlo, pero a mí me pareció y me sigue pareciendo muy buena. Es decir, tener el principio de que el Estado es el rector del sistema educativo y que los maestros entran por concurso, se evalúan para ascender por concurso y si no tienen las calificaciones suficientes, no dan clase. Y el PRI acaba de votar alegremente lo que es una contrarreforma de la reforma. ¿Cómo lidiar con esa historia reciente? ¿Cómo tener una consistencia, ideología? ¿Cómo posicionarse frente al gobierno? Sí, curiosamente, Carlos, me he encontrado con ese reclamo de militantes y de dirigentes en las entidades federativas. Ya he recorrido más de un tercio de las capitales de los estados o de las principales ciudades. No puedo decir de las entidades federativas, porque simplemente no daría tiempo. Pero he tenido a estas alturas reuniones donde han estado presentes literal y auténticamente miles de priistas. Y con muchos de ellos he interactuado, porque a mí me gusta. Yo soy un profesor, me gusta dar clases y en consecuencia me gusta aprender, me gusta oír a la gente. Y en este caso, parte de lo que he escuchado es este reclamo de la consistencia en una línea. Y sí la tenemos que conseguir. ¿Cómo? De una manera colegiada. Cuando había presidentes de la República, los jefes naturales del partido, pues era muy cómodo. Se esperaba la línea. Hoy no debe haber, hoy no hay, no puede haber línea.
Y tiene que haber una definición colectiva. Venimos de comunidades, las académicas, donde la vida colegiada es muy importante. Yo tengo que interrumpir porque nos piden un corte. Estamos discutiendo con el doctor Narro sobre por qué quiere ser presidente del PRI, cuál es la propuesta. En un momento más estaremos de regreso con él. Gracias. Estamos de regreso con el doctor Narro discutiendo para qué quiere ser presidente del PRI. Uno de los temas más complicados cuando el PRI es oposición es qué relación tener con el presidente. A mí me parece que pues, ser el comparsa del presidente no sería el trabajo adecuado para un presidente del PRI. Ser el doctor no, tampoco. No, Entonces, ¿cómo estar te en lo modo planteas negativo, Carlos, eso no es ser oposición, eso es ser negativo. Bueno, López Obrador fue muy exitoso con esa estrategia. Digamos que necesitaría otro programa para discutir. pero yo diría lo siguiente, a ver, se gobierna para todos, pero se dirige un partido para quienes son militantes y para quienes simpatizan con ese partido. ¿Qué quiero decir con esto? Ni siquiera en los tiempos de un jefe natural, normal, ex oficio del partido, que era el presidente, debería haber una línea directa. Tiene que haber un juego para el propio partido. Ahora, cuando estamos desde la oposición, pues con mucha mayor razón, tiene que haber una distancia clara y una cercanía para resolver, ayudar, negociar, porque la política es negociación de cara a la sociedad en los y apoyar en los asuntos que le convienen a México. Ahora, José, la gente habla como si el PRI ya no existiera, pero yo quiero recordar que hay en el Senado de la República una minoría que puede impedirle al presidente de la República reformas constitucionales y que esto ha sido manejado por el priismo de una forma muy particular, porque no ha sido todas no, pero sí ha habido varios nos ya. Sí. De tal manera que ahí está. ¿Tú qué le puedes ofrecer al electorado del PRI como esperanza para el 2021? ¿Qué dicen tus mapeos de dónde están parados? Yo creo, y por eso estoy participando, seguimos con la pregunta original, y reitero algunas cosas. Yo lo que ofrezco a los priistas es una hoja de vida. Ahí está mi hoja de vida. Si se me piden cosas que no tuve, pues no las van a encontrar ahí. Carrera legislativa, yo no he tenido. Puestos de elección popular de otro, yo no he tenido. Pero he tenido militancia dentro del partido. Fui presidente de la fundación. Claro. Cambio 21 en aquel tiempo, ahora Fundación Colosio. Y tuve participaciones múltiples en distintas comisiones y encargos del partido, con salvedad cuando fui rector de la universidad. Ahí tuve una ausencia total porque estaba en mis convicciones. Es más, Federico, cuando fui presidente de la fundación, renuncié como profesor de asignatura porque me parecía que no era correcto. Además, y ahora, nuevamente. Yo creo que eso es lo que contrasta con tu adversario más fuerte, que es el gobernador de Campeche. Si tú tienes una presencia nacional que en principio te va a dar una capacidad de interlocución más de tú a tú con la administración federal. Pero hay otra cosa que creo que me gustaría entender de tu caso. La última vez que el PRI perdió el poder, en el año 2000, el presidente del PRI creo que cometió un gran error. Dijo, yo quiero ser el futuro presidente de México. Sí. Y eso pues generó toda una dinámica muy perversa que coadyuvó a que en la elección del 2006 no solo el PRI no ganara, se fuera al tercer lugar. Claro. Entonces yo quiero que nos digas, ¿tú estás buscando ser presidente de la República? ¿Te vas a lanzar luego como candidato, como es lo típico en estos cargos, José? Déjame pensarlo. No. Pero por supuesto que no.
No es no, definitivamente no. Y creo que honestamente lo creo, que quien dirija el partido, la o el presidente del partido, debe claramente declinar cualquier aspiración, no solo a ser candidato a la presidencia de la República en 24, o a aparecer en la boleta electoral con cualquier responsabilidad. Senador. Es mi opinión que no. El partido demanda ahorita tiempo completo, dedicación exclusiva, 1. Y 2, tengo que apoyarme en la frase, en el comentario certero de don Jesús Reyes Heroles, quien dijo con toda claridad, el que dirige el partido no puede estar en una contención para un proyecto personal, debe estar dirimiendo asuntos y temas de la militancia, debe actuar como árbitro justo, debe ser el convocante de todos. Eso lo dijo don Jesús y me parece que es absolutamente válido en la actualidad. Tú si ganas vas a ayudar al rescate del PRI, no al rescate de José Narro. De un proyecto personal, por supuesto, no tengo ningún interés. Lo he dicho y lo voy a cumplir en el caso de que yo llegue a ser presidente del partido. ¿Cómo están los tiempos, José? Pues estamos en las definiciones ahorita. El método, se ha dicho, es el de consulta a la militancia. El instrumento es lo que tenemos que definir, el padrón electoral. Como parte de la simulación, hace 4 años estábamos a punto de entregar la credencial 10 millones. Tenemos registrados en el padrón, en el INE, 6.6 y tenemos documentos que solo pueden afirmar que hay un 20% de esa cantidad. Entonces, hay que ver con toda honestidad y claridad cuál es el instrumento que vamos a utilizar, el padrón que se va a definir, las reglas que vamos a seguir, los jueces que van a regular, el código con el que nos vamos a comportar, no recursos públicos, por supuesto, y apego a los topes de campaña y a las formas de convencer a la militancia. Ahora, ¿cómo puedes consultar a la militancia si no sabes quién es la militancia? Es la pregunta que Colosio, en diciembre de 1988, cuando toma la responsabilidad de dirigir el partido, hace. Dice él en su primer discurso, tenemos que definir a la militancia, tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. Y 30 años después, producto de la simulación, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo van a resolver eso? Bueno, es lo que estamos Están tratando de resolver. Ahora, ¿te imaginas una restauración de un PRI como una fuerza nacional o has visto que ciertas entidades están perdidas? Hay entidades en donde el nivel de aceptación y de voluntad de la sociedad para con el partido es muy, muy bajo, en cifras de 1 dígito. Pero es el partido nacional, el partido que tiene estructura, incluso en los lugares donde tenemos menos aceptación. Debe ser un partido nacional. Porque el grupo de no gobernadores dice otra cosa, digamos, siguen teniendo una presencia nacional bastante destacada. No, bueno, tenemos 12 estados que gobierna el partido. Asunto, en 2021 vamos a tener en el país elecciones para renovar 13 gubernaturas. Y de ellas, 8 son gubernaturas donde está el partido. Sí, y aunque tienen muchas gubernaturas, en la gran mayoría en la elección... Las capitales. No solo las capitales, sino los congresos estatales están en manos de Morena. Si uno hoy ve las encuestas de identificación partidista, 8% de los mexicanos se identifican de los ciudadanos se identifican con Cuando el PRI. yo sea, se va a incrementar. Eso será uno de tus grandes retos. Sí. Ahora, ¿qué le dirías a un joven militante que quien busca encabezar hoy el PRI tiene 70 años? Muy rápido, porque ya me dijeron que tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay renovación generacional? Ya la vimos, ya la tuvimos y no fue muy exitosa. 1. 2, lo voy a decir con toda claridad, porque yo sé comunicarme con los jóvenes, porque lo he probado como profesor durante 40 años,
porque cuando fui rector de la comunidad estudiantil más maravillosa, pude tener la interlocución y porque creo saber qué necesitan los jóvenes, más una cosa más. Siempre he invitado, y lo sigo haciendo, a que los jóvenes sueñen con un mejor país, trabajen por conseguirlo y generen utopías. Las realidades de hoy, las importantes, son utopías de otras generaciones que nosotros hemos alcanzado. Yo hablo con los jóvenes. Pues muchas gracias, José. Gracias por acompañarnos y mucha suerte. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Federico. Mil gracias. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, lunes entrante aquí en Primer Círculo. Que descansen.